Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en esta serie de conferencias, Los Linderos de la Filosofía, actividades públicas de comunicación de la filosofía. Y en esta tarde estoy muy contenta porque voy a presentar la participación de una colega que, además de ser una colega muy querida, es una colega muy admirada. Conozco su trabajo, bueno, la conozco a ella y su trabajo desde hace algún tiempo, y me parece que es un ejemplo muy claro de cómo la filosofía es importante para los problemas sociales, y para atenderlos, para entenderlos y para dirigir soluciones. Em, es también un muy buen ejemplo del trabajo interdisciplinario, que muchas veces nos cuesta tanto trabajo hacer y entender. Su trabajo ha girado siempre en torno a la estética, el cine en particular, y relacionado con problemas sociales, con cómo es que se manifiestan y se pueden observar en documentales y en trabajos cinematográficos problemas sociales. Y en fechas más recientes, pero ya no tan recientes, particularmente relacionados con problemas de género y desde una perspectiva feminista. Entonces me da muchísimo gusto el día de hoy tener aquí a la doctora Liliana García Rodríguez, quien es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Departamento de Filosofía y coordinadora de Igualdad y Responsabilidad Social del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Investiga la relación entre filosofía, feminismos y cine, particularmente la narración cinematográfica de las violencias contra las mujeres. Ha encabezado una investigación de largo aliento sobre los feminicidios en Ciudad Juárez y actualmente estudia el caso de las Poquianchis. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que justamente el día de hoy nos vaya a platicar, nos vaya a presentar esta plática que ha titulado La violencia estructural en el centro, apuntes sobre el aporte feminista del concepto de feminicidio. Entonces, pues bueno, sin más, Liliana, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que es un gran gusto. Mi micrófono. Gracias a ti, Ana. Es para mí un gusto siempre, eh, pues, colaborar contigo, platicar, en fin, ¿no? Yo también quisiera decir que, pues, parte de mi formación la realicé al lado de Ana Laura, entonces siempre es como para mí un gran gusto recordarla como compañera, amiga y bueno, colega, ¿no? Em, pues sí, yo quizá antes traigo una presentación para dar seguimiento y apoyo visual a la charla. Quizá antes de eso solamente quisiera decir una de las cosas que ha señalado Ana Laura y que tiene que ver con que mi investigación casi siempre, bueno, más bien siempre la he realizado a partir de la estética o desde la estética y de manera mucho más específica a partir del estudio de una obra en concreto, ¿no? Entonces, tengo desde mi investigación de doctorado trabajando con películas, con cine, y ya son varias películas las que he estudiado como en su contexto y desde problemáticas filosóficas y estéticas. Y lo que les voy a presentar ahora es, digamos, parte de la investigación que pues yo podría decir que ya hemos estado concluyendo porque pues como que tenía como fin la publicación de un libro y ya lo mandamos a dictamen, entonces podríamos decir que ya por ahora podemos decir que hemos cumplido, ¿no? Y ya, bueno, vendrá todo el proceso editorial y tal. Ese trabajo es a propósito del documental Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, que tengo entendido que, bueno, sé que es muy conocido el documental, es el segundo documental sobre feminicidios en Ciudad Juárez, el primero es Señorita Extraviada del 2001, y Bajo Juárez es del 2006. A mí me interesó mucho trabajar feminicidio, me inquietó bastante hace algunos años la crisis de feminicidios que estábamos viviendo en Guanajuato, que se escuchaba, y me di cuenta que leyendo un poco al respecto, me di cuenta que
como una estrategia de investigación para entender el feminicidio, había que ir a estudiar a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, porque, bueno, es en el contexto de los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, cuando, por ejemplo, se tipifica como agravante en el Código Penal de nuestro país, ¿no? Entonces, digamos que Ciudad Juárez es un paradigma para entender el feminicidio. Y leyendo cosas, investigaciones muy profundas y muy importantes, como la de Sergio González o la de Diana Washington, ¿no? La de Monarres, en fin, ¿no? Quienes han estado estudiando Ciudad Juárez, yo me topé con el documental, lo vi, me impresionó mucho porque lo que a mí me ofreció fue una narrativa, aquello tan complejo que yo no entendía muy bien, tan complejo, lo pude contar, ¿no? O sea, lo pude entender como en un sentido, pues incluso cronológico, pude ver los rostros de las personas que, pues un poco que espantaban mucho en la investigación, ¿no? Me refiero a la fiscal especial como es Uli Ponce, ¿no? Gente que estuvo muy implicada en cuestiones gravísimas. En el documental ahí las ves, para mí fue muy impactante. Contacté con la directora Alejandra Sánchez, bueno, a quien siempre le agradezco toda su disposición y generosidad. Em, Contacté con ella, vino a Guanajuato, hicimos una retrospectiva de sus documentales, porque es muy prolija y tiene muchos y muy buenos documentales, pero digamos que le propuse hacer una publicación sobre ese documental de Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, y yo coordino una colección editorial que se llama Decoupage, que publica eh, digamos, como documentos o materiales inéditos de creación cinematográfica. Hemos publicado guiones, storyboards, y en este caso ella bueno, lo que me compartió, ¿no? Lo que ella propuso, eh, pues me dio los mini DVDs, que es el material de rodaje, ¿no? Ella grabó en estas cámaras, entonces me mandó una caja con mini DVDs desde el 2005, 2006, que terminó el último corte del documental. No había visto ella ese material, entonces lo envió un poco a ciegas. Tampoco había manera de verlo, entonces fue pues como todo un trabajo, casi una aventura de poder ver ese material, transferirlos de mi DVD a digital. Entonces, bueno, hacer un estudio de alrededor de 40 50 horas de material de todo tipo. Y entonces allí yo hice una selección de las entrevistas que ella realizó, que aparecen una parte en el documental, pero las vamos a publicar todas completas. Para eso, pues, tal como también decía Ana Laura, siempre tengo ya muchos años trabajando con personas de otras disciplinas, creadores y creadoras de cine. He trabajado con varios y varias directoras de cine. eh, y también con colegas, sobre todo del área de historia, de la psicología social, eh, fundamentalmente, ¿no? Historia y psicología social, además de cineastas y también estudiosos y estudiosas de la literatura, ¿no? Además de con más filósofas. Entonces, bueno, entre todas, un equipo multidisciplinar, estuvimos como arropando estos materiales. Y lo que yo les quiero presentar es como, digamos, la parte mucho más conceptual, ¿no? Que le da sentido, que me permite a mí desde la disciplina filosófica acercarme al problema, ¿no? Acercarme al problema de los feminicidios. Entonces, ese es más o menos el marco de la investigación en la cual, pues, leyendo, organizando también como en mi mente cómo entender y cómo se ha entendido el feminicidio ante la preocupación de cómo narrar hechos tan indignantes y tan deshumanizantes, sin deshumanizar, ¿no? Que esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, cómo hablamos de esto sin, em, pues eso, ¿no? Deshumanizar a las víctimas y sin reconocer
la dignidad tan de pie de quienes resisten, que en este caso pues son sus madres y también pues algunas abogadas, periodistas, ¿no? Que están en pie de lucha con la primera fila de la resistencia, ¿no? Y el cine, bueno, estaría en una tercera, cuarta fila, pero también muy claramente en la resistencia, ¿no? Bueno, podemos pensar que quizá también la filosofía, pensando no solamente en el problema como tal, sino en las complejidades, en este caso desde la estética, de hablar de ello de una manera, digamos, simbólica también, ¿no? Y bueno, pues ya, si quieres, Ana, vamos viendo la presentación. Bueno, antes, aquí con esta foto, quiero decir que esta es una foto de Alejandra Sánchez, de la directora, y allí están algunas de las mamás y una hermana, Malu es una hermana, pero la señora Ramona, el resto son madres de víctimas de feminicidio, que en ese momento algunas ya habían sido encontrados sus cuerpos y en otras estaban desaparecidas. Esta foto fue tomada en el 2005 en el campo algodonero. El campo algodonero es donde se encontraron 8 cuerpos de mujeres y allí, y bueno, y el caso de campo algodonero es el que llevó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A esa corte llevó el caso Campo Algodonero y es la segunda sentencia contra México, que México pierde esa sentencia, ¿no? Entonces, allí están en una caravana que inició en Canadá y bajó Canadá a Estados Unidos y llegó allí al campo algodonero. Entonces, bueno, esta es una foto importante, pues, ¿no? De ese momento de acompañamiento a las víctimas. Ha habido muchas caravanas también de Ciudad Juárez a Ciudad de México. Una de ellas se narra en el documental, ¿no? Y bueno, si vemos ya un poco, sí, la siguiente, Ana, está bien. Gracias. Si ve, bueno, a lo mejor, a pesar de que es dolorosamente conocido el tema en Ciudad Juárez, quizá nada más lo voy a resumir rápidamente en el entendido de que luego hay estudiantes muy jóvenes. A mí me pasa que ya no les suena para nada Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, a partir de 1993, se ubica una serie de feminicidios con características muy particulares, entre las cuales está una vulneración de sus cuerpos espectacularizante, ¿no? Eran muchas víctimas y deliberadamente puestas en espacios públicos, en espacios claves. Campo Algodonero fue uno de ellos, pero también tenemos Lote Bravo, Lomas de Poleo, el Cristo Negro, en fin, ¿no? Los campitos de Pemex, donde se estuvieron dejando estos cuerpos, parecía de una manera muy deliberada para que fuesen vistos de una manera espectacularizante. Y el asunto llamó mundialmente la atención y es curioso, a mí otra de las cosas que también me llama mucho la atención y que refuerza esta primera intuición de una estrategia teórica para entender el feminicidio, estudiar Ciudad Juárez, porque los feminicidios empiezan en 1993 y es muy cerca del año de la publicación de este libro, Femicide, The Politics of Woman Killing, que es el primer libro que teoriza el feminicidio o el femicidio. Podríamos pensar que el problema del feminicidio es un problema de larga data para los feminismos, pero no es así. El feminismo o los feminismos llegaron muy tarde a estudiar el feminicidio, a pesar de que hemos tenido feminicidios a lo largo de la historia, incluso representaciones desde las tragedias griegas de feminicidios, pero no se había teorizado este crimen en particular. Se hace en la década de los 90 este grupo de mujeres, también un grupo interdisciplinar de mujeres feministas, que todas de alguna u otra manera habían pensado el problema de mujeres asesinadas
eh, y que lo habían pensado como un problema particular desde diferentes disciplinas. Entonces, digamos que coincide en la misma década esta es, digamos, este producto teórico con una necesidad explícita de teorizar, ¿no? Es decir, de teorizar el asesinato de una mujer y distinguirlo de lo que ellos denominaron femicide, ¿no? Ese, bueno, esta antología que propone una serie de estudios que se habían realizado de este problema en Estados Unidos, Reino Unido y la India. Y el objetivo fundamental de este libro, este que tengo aquí es un libro clásico, ¿no? Fundamental para el problema, era que se reconociera el feminicidio como un problema urgente y yo pienso que en este sentido seguían una consigna feminista importante que es la importancia de conceptualizar, ¿no? Porque cuando no nombramos algún problema, ese problema no existe. No existe, por ejemplo, legalmente, ¿no? Como el otro caso de la violación, por ejemplo, que es otro caso que también he estudiado, hasta que se conceptualiza, hasta que se trabaja de una manera teórica, es que se puede presentar para su existencia legal, ¿no? Y que el que no exista como legalmente también significa que no existe existencialmente, por valga la expresión, porque las mujeres, por ejemplo, no sabían que eso que les hacían sus esposos en las noches en contra de su voluntad, no sabían que eso era un delito, no sabían, ni siquiera podían nombrarlo como violación, porque violación remitía a otras cosas, ¿no? Entonces, teorizar, conceptualizar es muy importante. En términos, bueno, pues existenciales y bueno, pues ni qué hablar en términos legales, ¿no? En la siguiente diapositiva yo traigo aquí como nada más un caleidoscopio de algunas de las autoras que escriben en este libro. Como pueden ver, tenemos a mujeres de diferentes latitudes, ¿no? Tenemos del Reino Unido, de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos tenemos a colectivas de mujeres negras, de feminismos negros, en fin, ¿no? Tenemos una gran, bueno, de Sudáfrica, una de las autoras, Diana Russell, la que está con su perrito, ella es sudafricana, en fin, ¿no? Y digamos que ellas coinciden que en definir a femicide como el asesinato misógino de una mujer por un hombre. Entonces vamos a ir tratando de entender cómo se ha ido construyendo y cómo ha ido eh, desarrollándose el concepto de femicidio, ¿no? O feminicidio después. O también, pero en la primera definición fue esta, ¿no? El asesinato misógino de una mujer por un hombre. Ya en la siguiente diapositiva podemos ir viendo algo así como una genealogía del concepto, ¿no? Que también pues son interesantes realizar estas historias conceptuales y pues lo han hecho ya varias estudiosas del concepto y del problema del fenómeno, ¿no? Podríamos decir que antes, ¿no? En el siglo XIX, se tiene registro de un uso por primera vez, eh, y esto se tiene registro en archivos judiciales en los que se usó el término femicide, ¿no? Pero en ese momento el término parece designar a, al hecho de que la víctima era una mujer, ¿no? Solamente, sin ninguna causal ni nada. Femicide se decía de un homicidio donde la víctima era una mujer, ¿no? Eh, pero en el 1976, Diana Russell, cuando fue al Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en Bruselas, usa el término femicide para decir algo más que solo que la víctima es una mujer y decir, por ejemplo, que la causa de su asesinato tiene que ver con cuestiones de género, ¿no? Que en las motivaciones de su asesinato tienen que ver con que ella, por ejemplo, no cumplía con los cánones del estereotipo femenino. Y entonces eso ya le da una especificidad
no es solo que muere una mujer, que es asesinada una mujer, sino que su muerte, su asesinato tiene que ver con esto, ¿no? Ya en el 90, Diana Russell, al lado de Jane Caputi es una autora que yo reviso mucho, que la visito constantemente, y porque ella se especializa en la expresión simbólica de la violencia feminicida o femicida, ¿no? Ella estudia cine, música, en fin, ¿no? Ella está particularmente pensando en eso y juntas escribieron un artículo donde definen femicide como el asesinato de mujeres por hombres motivados por odio, desprecio, placer o un sentido de pertenencia a las mujeres. Entonces vemos que esto ya es como bastante más específico, ¿no? Y en el 92 que se publica este libro del que les había hablado, eh, femicidio es el asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres. Y bueno, habría muchas cosas que decir respecto de esta definición. Es por ser mujeres, ya habla, ya abre, digamos, el abanico y no lo deja solamente odio, desprecio, placer. De hecho, ellas también estarían considerando femicidio, por ejemplo, las muertes de mujeres en el quirófano por alguna cirugía estética, ¿no? O sea, porque eso tiene que ver con poner en riesgo la vida de una persona a partir de una categoría pues sí, como de belleza, ¿no? De belleza hegemónica, estereotipada. Entonces, también es muy interesante de esta definición que ellas hacen en el 92, que especifican que quien lleva a cabo el delito, el crimen, es un hombre. Ahora encontramos muchas definiciones en que quitan esa especificidad de que sea un hombre y es muy interesante observar lo que sucede cuando eso se quita, ¿no? Yo recuerdo alguna investigación de eh, ahora no recuerdo el nombre completo, perdón, me voy a ir acordando en un momentito. Ella hizo una estancia postdoctoral y ella trabajó con personas en 3 estados, aquí en México, fue personas encarceladas por haber cometido femicidio. Y en esos estados, en los estados donde también se le culpa a las mujeres, había el 90% de las personas encarceladas por cometer femicidio eran mujeres. Entonces, bueno, vemos ahí cómo justamente es la importancia de decir por hombres, porque estamos hablando de conceptos, de todos los conceptos en general, ¿no? Están vivos. Entonces necesitan ir avanzando y estar señalando el concepto de feminicidio es muy interesante porque está señalando una estructura y el funcionamiento de una estructura. Entonces, por eso es importante poner por hombres, porque no era difícil adelantar que esto pasara, que se que se castigara a las mujeres por, pongamos, de 100 feminicidios, uno, si acaso, lo comete una mujer, ella seguramente iba a ser castigada. Y no es que no queramos que las mujeres feminicidas no sean castigadas, ¿no? Sino que esa sería como una víctima propiciatoria para poder decir, bueno, si estamos castigando los feminicidios, vean cuántas sentencias por feminicidios tenemos, en fin, no sé si me explico, que por lo menos es problemático, ¿no? Y esta aparición de por hombres o no tiene un efecto, ¿no? Y también tiene un supuesto de un conocimiento del problema profundo, ¿no? En fin, bueno, si pasamos a la siguiente, quisiera ahora, siguiendo un poco en esta historia del concepto de feminicidio, hablar de uno de sus antecedentes que este antecedente, la verdad es que yo lo he seguido porque estuve siguiendo el problema del feminicidio a partir de la representación cinematográfica del mismo. Entonces, pues evidentemente la representación cinematográfica del feminicidio lo tenemos de manera muy clara a partir de las películas tan populares sobre los asesinos seriales, ¿no? Entonces, que son en su mayoría feminicidas, pero no se llaman feminicidas, sino asesinos seriales, ¿no?
Y entonces era interesante acudir a la criminología que estaba acompañando a estas representaciones, porque valga decir que muchos de los guiones o de las historias que se han expresado, y que como esta de El silencio de los corderos y muchísimas otras, la gran mayoría de los asesinos seriales de la pantalla están inspirados en asesinos reales, y a su vez los guiones, el desarrollo de la investigación y de la problematización o no del mismo están inspirados en una criminología que es la criminología de los años 70 del FBI, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito de eso. Espero no alargarme mucho porque esto yo estoy segura que lo conocemos bastante porque lo hemos visto en un montón de series, en un montón de películas y en un montón de lados, ¿no? Bueno, a partir, solamente diré esto, ¿no? Que de la década de los 70 la criminología estadounidense, pues empieza a emerger, a observar la emergencia de un delito, una serie de delitos que eran muy difíciles de comprender. Había una ola de asesinatos contra víctimas, mayoritariamente mujeres, que llenaron, ¿no?, las noticias y retaron estas capacidades investigativas del FBI. ¿Por qué digo que las retaron? Porque típicamente, y voy a simplificar mucho, pero la investigación criminológica para dar con el responsable de un crimen era investigar en el círculo cercano o en el círculo social de la víctima. Entonces, dentro de ese círculo había muchas pistas para dar con el responsable, porque había un vínculo entre asesino y su víctima, ¿no? Ya sea que le debía dinero, que era una venganza, que había pero había un vínculo. Era muy probable que se conocieran, que se hubiesen conocido o que se conociera el círculo. Pero cuando se lleva a cabo esta misma estrategia de investigación en, en estos crímenes emergentes, se dan cuenta que no hay nada en el círculo de las víctimas que conecte con su perpetrador. Y probablemente ni siquiera se conocían previamente, ¿no? Entonces, esto pues lanza la necesidad de cambiar las estrategias, ¿no? Entonces, lo que hacen, una de las primeras cosas que hace esta criminología es ver los cuerpos de las mujeres, observar patrones, allí sí observaron patrones en los cuerpos de las víctimas, en la manera como eran asesinadas, ¿no? Presentaban signos de tortura antes, durante y después de la muerte. Eh, También como que ellas parecían tener una relación, por ejemplo, territorial o por grupo identificable, enfermeras, mujeres que se dedicaban pues no sé, alguna cosa en particular, o bien incluso de cabello largo, en fin, cosas así, ¿no? Y parecía haber una ausencia de móviles, eso fue como que lo que llamó mucho la atención. Y entonces lo que hicieron fue estudiar a, no el entorno de las víctimas, sino las acciones del asesino en el cuerpo de las víctimas, a las cuales entendieron como firmas, ¿no? Bueno, es muy escabroso todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí les presento una cita de uno de los libros donde ellos explican y hacen muy popular esta investigación que se llama Mindhunter de John Douglas, que dice que algunas veces la única manera de atrapar a estos asesinos es tratar de aprender cómo piensan, ¿no? O sea, y cómo piensan, pues se los decía el estudio de los cuerpos de las víctimas. Esto está en todas las películas de asesinos seriales, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, eh, quisiera seguir diciendo algunas de las cosas que ellos fueron encontrando. Además de estudiar el cuerpo de las víctimas, está esta otra parte que también ha sido muy popular, que fue hacer una serie de entrevistas con los asesinos ya encarcelados y entonces hacerles entrevistas de su historia de vida y todo. Entonces encontraron, me parece que está volteada. A ver, ¿podemos dar una siguiente, Ana?
No, regresamos, ¿no? Este, encontraron varias cosas en común en estas entrevistas con los perpetradores, ¿no? Una de ellas fue, por ejemplo, que provenían, y muchas contradecían algunas creencias, ¿no? Que no provenían, la mayoría de ellos no provenían de familias pobres e ignorantes, sino que tenían unas familias pues, bastante regulares y conservadoras en la mayoría de las veces. Esto lo dice Ressler en su texto Asesino Serial, me parece que se llama, que es otro de los que proponen el término de asesino serial y tal. Otra de las cosas que encuentran en común en estas entrevistas es el uso bueno, las adicciones en el núcleo familiar, en el núcleo familiar, ¿no? Eso también como la presencia de alcoholismo y drogadicción de manera muy fuerte. Otra era em, la presencia de una madre desapegada o una madre maltratadora y un padre ausente, ¿no? Esa combinación. Y otra era como que ellos durante la adolescencia más o menos tenían fantasías eh, y donde mezclaban sexo y violencia, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, es que yo me imagino una mujer encadenada, ta, 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 ¿no? Mucho consumo también de pornografía. El trauma infantil, es decir, la madre que no, una madre, digamos, poco cariñosa, se colocó provisionalmente en el centro, pero muy pronto quedó claro que tenía un alcance muy corto para explicar el problema, ¿no? Porque claro, no todos los hombres con madres negligentes y padres ausentes y antecedentes familiares de enfermedades, adicciones y delitos se convierten en asesinos seriales de mujeres, ¿no? Entonces el problema parece que excede el estudio de lo individual y de lo familiar, ¿no? Y del entorno familiar. Entonces Ressler consideró que se trataba de una combinación de factores. Esto a mí me interesa mucho, me interesó mucho cuando lo leí en el libro porque yo no me lo había topado en ninguna película, ¿no? O sea, no era algo que no es algo que se diga nunca, ¿no? Pero él dice de manera muy clara, parece que estas explicaciones son muy cortas. Habría que tener que considerar factores más amplios, como el sistema escolar. Fíjense qué interesante, que ya Ressler decía, habríamos también que estudiar más allá de la familia y habría que estudiar el sistema escolar, que es poco atento a los primeros signos de violencia y la ineficacia del servicio de asistencia social, ¿no? Y bueno, aquí traigo dos citas de Ressler. Dice, mis investigaciones me convencieron de que la clave no es tanto el trauma infantil, sino el desarrollo de patrones de pensamientos pervertidos. Es decir, era mucho más vinculante esos patrones de pensamiento pervertido, como le llaman, que las fantasías en la cabeza de estos señores, ¿no? Y allí está la clave, dice más adelante Regles. Es las fantasías desviadas. La pareja imaginaria es despersonalizada, se convierte en objeto. Y bueno, aquí habría que preguntar varias cosas que a lo mejor están en la siguiente diapositiva. Eh, una inmediata que yo me pregunto es, a lo mejor se repitió, ¿no? Porque aquí está. Em, Bueno, aquí está, ¿no? Esto que les había ya dicho, ¿no? Eh, es por las fantasías por lo que caracterizamos al asesino como un homicidio sexual, en fin, ¿no? Estas fantasías son siempre violentas, señalan que el deseo profundo es dominar, humillar y anular los cuerpos de las mujeres, pero en realidad, podríamos decir, se trata de escenarios de violación, cosa que Ressler nunca dice. Ni Douglas, nunca les llama escena, nunca llaman fantasías de violar, ¿no?
ni siquiera usan la palabra mujeres, la pareja imaginaria. Entonces, eso es algo que estas primeras feministas que estuvieron discutiendo con ellos en tiempo real señalaban, ¿no? A ver, no son una pareja imaginaria así, son cuerpos, no son cuerpos como en abstracto, son cuerpos femeninos. Y eso también está señalando eso también abre posibilidades de interrogar, ¿no? Que sean específicamente cuerpos femeninos, ¿no? No cuerpos masculinos o no cuerpos, pues no sé, infantes, ¿no? Sino cuerpos de mujeres jóvenes, ¿no? En edad reproductiva. Y, y también la ausencia de la palabra violación. Una ausencia que em, no es raro que esta ausencia aquí, porque la ausencia el término de violación también es otra de las cosas que han señalado este mismo conjunto de mujeres eh, críticas, ¿no? Eh, Porque ellas van a se van a separar críticamente de estos acercamientos a los asesinatos sistemáticos de mujeres o los asesinatos pasionales de mujeres, ¿no? Donde se pone en el centro como el deseo o la falta por la madre, ¿no? Y ellas eh, a esto le van a contraponer el concepto de feminicidio. El feminicidio va a aludir siempre a una violencia sistémica o estructural, no a una violencia personal, pasional. Siempre pensarán, es mucho más profundo el problema a que alguien pues haya tenido eh, este desapego con la madre. No son crímenes pasionales, dirán, no son anomalías y tampoco son monstruos. Ellas dicen, se requiere un soporte colectivo para que esto suceda de manera tan extendida y repetida, ¿no? Un crimen no puede ser tan extendido y tan repetido si no está cobijado. Y eso lo sabemos cuando estudiamos todas las violencias estructurales, como por ejemplo la desaparición de personas. La crisis de desapariciones que tenemos hoy en México es posible así en esas dimensiones increíbles, porque está cobijado. Si no estuviera cobijado, no tuviera esas dimensiones, ¿no? Porque está, digamos, incluso pues soportado, ¿no? Y bueno, en fin, ahorita no estamos hablando de eso, pero digamos, eso se ha estudiado bastante, ¿no? Aquí las preguntas que yo me hago también ya pensando en la representación de este tipo de violencia en particular es por qué cuando eh, incluso esta metodología de la criminología aclara que no son, que el trauma infantil no es, o que el crimen que no es lo central, ¿por qué pasa a ser del dominio público que la responsable de los asesinatos de mujeres son las madres de los asesinos? Que es una constante, ¿no? Que poner la responsabilidad de el crimen de una mujer en otra mujer. De esto a culpar a las víctimas, pues hay que preguntarnos cuántos pasos faltan en una dirección que parece ser la misma, ¿no? Eh, Porque es como dar la vuelta, como darle la vuelta a algo, ¿no? O sea, como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Como darle deliberadamente la vuelta a algo, y eso algo es, creo yo, la estructura, ¿no? Eh, bueno, vamos a continuar si les parece bien. Otra vez, les voy a hablar de estas dos mujeres que fueron unas pioneras y estaban verdaderamente pensando a contracorriente, son verdaderamente intempestivas. Las dos son periodistas, eh, que son dos ejemplos. Yo espero hablarles, bueno, al menos de una, de Margaret Cheney. Margaret Cheney, ella
es autora de un libro sobre un asesino serial muy popular que se llama Kemper, Edmund Kemper III. Eh, Quienes hayan visto la serie Manhunter seguramente lo recordarán porque es la estrella de la serie, al menos de la primera temporada. Es un tipo de 2 metros, enorme, que además habla, ¿no? Muchísimo, muchísimo, habla con mucho detalle de cómo él asesinaba. Él fue conocido como el asesino de colegialas. Él se entregó, él mató a varias mujeres del campus de la eh, Santa Bárbara, me parece, a lo mejor no, pero bueno, el campus donde trabajaba, su mamá trabajaba como administrativa allí y entonces él tenía acceso al campus, y bueno, mató a varias, eh, hizo cosas terribles con sus cuerpos, también asesinó a su madre y una vez asesinando a su madre llamó a la policía, al FBI, y dijo yo soy el Gold Killer, entonces pues ya, ¿no? Y era alguien que muy apreciado por el FBI por la cantidad de información que estaba dispuesto a compartir. Y él allí dijo, bueno, les voy a hablar un poco de la historia de él porque es muy importante para las preguntas que después hace Margaret Cheney en su libro. Y sus primeras víctimas fueron sus abuelos cuando él era adolescente. Él fue un niño que creció mucho, entonces le tenían miedo porque era muy grande y muy fuerte y muy violento. Su padre había estado en la guerra y entonces le contaba en las noches historias de la guerra. Y bueno, se separan sus padres y este joven Edmund está muy prendido de su padre, pero su padre se va, él se queda con su mamá y un día el niño se escapa de su casa, llega con el papá y el papá, pues medio que lo recibe, el papá ya vive con otra señora y esta señora le empieza a tener miedo al joven porque dice que la espiaba y cosas así. Entonces le dice, yo no quiero vivir con tu hijo y lo que hace el papá es mandarlo a vivir con sus papás, ¿no? Con los abuelos paternos. Cuando el padre de Edmund chico, le cuenta a Clarnell, que es la madre, oye, voy a mandar a Edmund a vivir con mis papás, y ella le dice, bueno, tú estás loco, ¿quieres que los mate o qué? Se va a vivir en una casa muy lejos, como en el bosque, y allí efectivamente los mata, les dispara, ¿no? Y él pasó toda su juventud en un hospital psiquiátrico. Y allí trabajó pues como administrador, ¿no? Él ahí ayudaba, su trabajo consistía en asistir a los médicos que les hacían pruebas a los pacientes y bueno, a veces de esas pruebas pues decidían cuántos años tenían que seguir, si ya se podían ir, porque ya se podían regenerar, tal. Bueno, salió después de un tiempo y después empezó a matar a estas muchachas y después a su madre. Bueno, todas las entrevistas que más están ahí en el YouTube, que podemos ver con Edmund, es una de las cosas que ellos, Douglas, eh, Ressler, todos ellos recuerdan, que era muy impresionante ver a un gigante llorar acordándose de cómo su mamá lo despreciaba de niño y cómo mueve a la compasión una persona así, ¿no? Y, y bueno, pues le creyeron todo, ¿no? Y entonces, pues ya a partir de testimonios como las de Kemper, es que se empieza a teorizar esta criminología. Es parte, pues, de esta teorización, no es la única, pero es una pieza, ¿no? Importante. Quiero recordar, y discúlpenme porque va a ser una imagen horrible la que les voy a, a contar, pero no voy a entrar en ningún detalle, ¿no? Pero en algún momento que también es muy clave para mí, ¿no? Para entender lo que está pasando aquí, la crítica y la mirada crítica del feminismo sobre estos discursos, es que en algún momento Kemper dice, en algún momento él está narrando cómo
La situación es que él se llevó un cadáver a su casa y estuvo un par de días con sus noches con ese cadáver, ¿no? En su casa. Y entonces él dice, yo creo que ustedes y cualquiera me puede entender en una fantasía y es tener a tu disposición un cuerpo que haga lo que tú quieras que se haga, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es cualquiera me podría entender esto, ¿no? Es una fantasía completamente extendida, es la fantasía de una fantasía muy extendida en el porno, en la poesía, ¿no? De tener a tu disposición un cuerpo que ceda absolutamente a tus deseos. Y bueno, en este caso es un cuerpo muerto, ¿no? Eh, Él hablaba mucho de cómo conectaba, ¿no? De cómo él creía que conectaba con los investigadores, porque los investigadores, por supuesto que tenían como parte de su metodología, eh, que él creía cosas de ellos, que, en fin, ¿no? Como que estaban hablando con una persona muy manipuladora. Bueno, Shimi, Margaret Shimi, cuando empieza a estudiar todo este material, se pregunta una cosa que a mí me impresiona por sencilla y profunda. ¿Por qué le creyeron que su mamá era un monstruo? Bueno, a ver, vamos a ver, dice ella. Vamos a ver si hay alguna indagación sobre Clarnell, si preguntaron a alguien más, si contrastaron lo que decía Edmund, y por supuesto que no existía ese contraste, ¿no? Entonces ella se pregunta por qué le creyeron a él, que es el gran mentiroso que es. Imagínense la capacidad de mentir y de engaño que tenía Kemper, que él pudo engañar a psiquiatras en el lugar donde estuvo eh, reclutado de adolescente, no nada más para que lo sacaran porque él ya se podía reinsertar a la sociedad, sino que hicieron diferentes escritos que están allí documentados en el libro de Chini, donde además abogan porque se le quiten el historial criminal y que él pueda tener acceso a trabajo sin esa mancha, ¿no? Cuando Edmund fue a recoger esa carta que lo libera de sus antecedentes criminales, llevaba en la cajuela la cabeza de dos muchachos. Imagínense ustedes la capacidad de mentir que conocían los investigadores, pero esa capacidad tan expresa de mentir no alcanzó como para poner en duda su versión de su madre. En fin, esa es una de, digamos que estas son las lecturas que empiezan a hacer las mujeres, eh, bueno, que empiezan a cuestionar la cuestión de la policía, las investigaciones criminales y judiciales y también las representaciones de estos crímenes, ¿no? Las versiones, valoraciones de la prensa, el cine, la poesía, la música, en fin, ¿no? Como diría Jen Caputi, que estudia esto de frente, dice, bueno, esto que dice que un asesino sexual no es una explosión, una epidemia que explota de manera inexplicable, ¿no? Un monstruo, ¿no? Que está dominado por estos psicopatías misteriosas, sino por el contrario, dice que estos asesinatos son un momento lógico de un proceso patriarcal de roles, valores, necesidades, ¿no? Que están presentes en una estructura que lo soporta. Evidentemente, esa estructura está soportando eh, esta repetición, esta expansión, ¿no? Que está, además, porque le está presente en todos lados, ¿no? O sea, no nada más en la vida real, sino, como les digo, en la vida simbólica también, y en la vida judicial, porque en la medida en que no existe una tipificación específica, en estos momentos, en los 70, ¿no? Una tipificación para este tipo de crímenes en particular, etcétera, ¿no? Bueno, ya no alcanzo a hablar de Joan Smith, pero algo similar hizo ella con el eh, destripador de Yorkshire, ¿no? Que, bueno, en fin, ella hizo un trabajo más o menos similar al de Chini, estudiando, dijo, bueno, hizo preguntas también de este tipo, ¿no? Eh,
Vamos a la siguiente. Estos ejemplos a mí me dan eh, como para entender cuál es el proceder del apunte feminista, ¿no? O sea, cuáles son los aportes feministas a un problema específico como es el problema específico del asesinato de mujeres, que no le deben nada, así que no le deben nada a nadie, ¿no? Que no cometieron ninguna falta contra nadie, no que eso justifique un crimen para nada, pero eso es más o menos un comportamiento y en este caso no. ¿No? Bueno, la criminología abordada a partir del acercamiento a los asesinatos seriales encontró patrones, esto que ya habíamos visto, ¿no? Esto ya lo vimos. Entonces encontraron a la gran culpable y en la foto anterior traigo otro fotograma de otra gran película sobre asesinos seriales que es Psycho de Alfred Hitchcock y allí pues el asesino se disfraza de su mamá para matar y en realidad la verdadera asesina es la madre, es decir, ahí está toda la tesis muy bien eh, puesta. Y bueno, Jen Caputi tiene un gran estudio sobre psicosis para el escándalo de los amantes del cine, porque es clásico. Un clásico, es muy buena película, eso claro que no se discute, ¿no? Pero sí, Jen Caputi tiene un gran estudio crítico sobre las tesis que la soportan, ¿no? Bueno, ahora sí, esto en términos, digamos, cómo se va desarrollando la metodología. Eh, ¿Y México qué? ¿No? O sea, ¿qué está pasando en México en la década del 90? Pues pasan varias cosas y aquí vamos a hacer un recuento muy rápido. En la siguiente vemos qué sucede el Tratado de Libre Comercio, que se firma el 17 de diciembre del 92 y entra en vigor el primero de enero, ¿no? Sucede el Tratado de Libre Comercio. También, como vemos en la siguiente, sucede eh, la entrada, bueno, con el Tratado de Libre Comercio, la entrada de las maquilas. Una de las cosas que sucede con el Tratado de Libre Comercio es que se disculpan los aranceles para empresas norteamericanas y canadienses con con el argumento neoliberal de que traerán trabajo a México, ¿no? Eh, y entonces, bueno, Ciudad Juárez se llena de maquilas, ¿no? Maquilas son estas fábricas donde se ensamblan computadoras, refrigeradores, en fin, ¿no? Si damos a la siguiente, bueno, también tenemos el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una respuesta importante al tratado, donde advertían algunos peligros de esta neoliberización del país. También tenemos otras cosas que suceden en la frontera norte de manera específica, porque estamos pensando en Ciudad Juárez, que en el 92 Francisco Barrio Terrazas asume la alcaldía de Ciudad Juárez en el 85 y en el 92 la gubernatura del estado y es el primer gobierno panista empieza la alternancia política, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y este corte conservador del partido, pues lo que hace, según estudiosos, esto específicamente según Sergio González, es que pone una serie de ideas, aspiraciones, creencias y también personas nuevas al tablero del juego político, ¿no? Que está ajustando en ese momento acuerdos internacionales. Esto es muy, muy importante, ¿no? También está sucediendo otra cosa y que en la frontera norte, en el mismo año que Barrio Terrazas está siendo gobernador, en el año del tratado, también el cártel de Juárez cambia de mando y está con Amado Carrillo Fuentes, ¿no? Ese toma el poder del cártel, manda matar a su antiguo socio, en fin, ¿no? Tenemos aquí que irrumpe el Señor de los Cielos y el cártel de Juárez se convierte en el líder del tráfico de cocaína a Estados Unidos y por sus negocios
con los cárteles de Colombia y de quienes aprende también el terror, ¿no? O sea, aterrorizar a la población. Y este año es también el año de las primeras víctimas de feminicidio, ¿no? Traigo esta foto, que es una foto muy, muy importante también, porque es una de las fotos más viejas que tenemos desde los 90, las primeras cruces que ponían las mamás, solían vestirlas, les ponían como los vestidos de sus hijas, los suéteres o su mochila, ¿no? Bueno, aquí pongo una cita de Sergio González que no voy a leer porque es muy pesada, pero bueno, tenemos aquí, yo extraje los primeros 6 meses de 1993 que se narran, bueno, los datos de los cuerpos hallados, sin contar a las mujeres desaparecidas, ¿no? Si seguimos, eh, también en este contexto mexicano es preciso teorizar sobre los feminicidios, tomando en cuenta el contexto del país y particularmente de la frontera, que es lo que hacen las pensadoras feministas que teorizan esto con ayuda de las teorizaciones ya realizadas. Ya existía la palabra, que eso es ya una gran cosa, pero digamos que ahora habría que pensarlo en este contexto, ¿no? Y si seguimos, bueno, Marcela Lagarde, que seguramente ustedes conocen, ella cuenta siempre, y lo cuenta muy emocionada, que ella estando pensando en lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez, iba caminando en la Ciudad de México y se encontró con este libro en un instante y dijo, Femicide, ¿qué es eso? Y él supo que había encontrado lo que ella había estado buscando, que era la palabra, para nombrar aquello que ella no podía. Se le llamó de muchas maneras, ¿no? Asesinatos sistemáticos de mujeres, en fin, hubo varios intentos. Por ahí elaborado también un glosario de todos estos intentos de nombrar el problema hasta llegar a femicidio, ¿no? Lagarde, sin embargo, no traduce femicidio, sino feminicidio, porque ella no quería que se entendiera como la versión femenina del homicidio, y también porque, aunque forman parte de la violencia de género, eh, ella, con causales como el odio, la misoginia y esto, ella creía que el Estado también jugaba un papel muy importante. Bueno, no lo creía solo ella, acercarse un poco a lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, era claro que el Estado estaba participando, al menos en la ocultación de la verdad, por lo menos, en cómo ensuciaba las cosas, cómo las fiscalías revolvían la evidencia de manera muy escalofriante y muy deliberada, ¿no? Hacían cosas que parecen incomprensibles, pero no lo son, ¿no? Por ejemplo, cambiarles la ropa interior a los cadáveres, ¿no? Se encontraban el cuerpo de una muchacha, la ropa de otra muchacha, y eso se hacía en la fiscalía. En fin, una cantidad no de irregularidades, de deliberadas maneras de ocultar la verdad, ¿no? Eh, También sabemos ahora, ¿no? Está muy documentado que cuerpos policiales se encargaban de arrojar los cuerpos de las muchachas en el desierto, ¿no? O sea, había una participación clara del Estado en esto, ¿no? Y esto que dice Lagarde está en diversas recomendaciones internacionales al Estado mexicano. Aquí traigo tres importantes: muertes intolerables, la informe de la Comisión de Expertos Internacionales y, bueno, y el campo algodonero. Todas estas recomendaciones al Estado mexicano señalan la participación estatal, municipal e incluso federal en en al menos la impunidad, ¿no? Bueno, si seguimos, bueno, tenemos aquí a la profesora Monarres, que ella estudió antes o a la par de Marcela Lagarde, y ella la llamó feminicidio sexual sistémico. Esto también forma parte pues, de una historia del concepto de feminicidio aquí en México, y nada más les voy a leer la definición que ella da
Dice el asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresivos por hombres que hacen uso de la misoginia y el sexismo para delinear cruelmente las fronteras de género por medio de un terrorismo de Estado. Vean, ya todo lo que está aquí implicado, ¿no? Eh, el terrorismo de Estado, secundado por los grupos hegemónicos, que fuerza el dominio masculino y sujeta a las familias de la víctima y a todas las mujeres a una inseguridad crónica y profunda a través de un periodo continuo e ilimitado de impunidad y complicidades. Monarres tuvo una tesis muy interesante que fue muy discutida, ¿no? Que ella decía que, por ejemplo, los asesinatos de mujeres de la maquila tenía que ver con la envidia, ¿no? Tenía que ver con esta suerte de inseguridad que generaba en los hombres que las mujeres, aunque fuera precariamente, pero podían ser dueñas de su autonomía, ¿no? De su autonomía económica, y que eso también jugaba un papel en estos feminicidios, ¿no? Si seguimos, en el siguiente, bueno, con Rita Segato, pues hay como todo un asunto, ¿no? Ella discrepa de estas afirmaciones que denominan a los asesinatos como feminicidios, femicidios o feminicidios sexuales sistémicos, porque desde la perspectiva de Rita Segato no tienen una motivación ni sexual ni misógina, sino que son rasgos que están presentes, pero no es lo definitorio de esto que estuvo pasando en Ciudad Juárez. Y voy a explicar un poquito lo que dice Rita Segato, porque es muy importante y yo pienso que nos da una dimensión también del problema, eh, pues más preocupante, creo yo, ¿no? O sea, como que aquí sucede algo, Ana, muy fuerte, que alguna vez que quería conversarlo contigo, porque cuando lo pienso me acuerdo mucho de ti, porque a veces cuando vas ganando claridad en los conceptos en filosofía hay una suerte como de placer, ¿no? Como, ay, vas entendiendo, van explicando. Aquí sucede que crece la angustia, porque conforme más explican, más profundamente explican, hay eso, una relación con la filosofía un poquito distinta. Ha sido mi caso, ¿no? Que estudiando esto me he relacionado muy distinto con la filosofía y con esa especie de magia tan seductora, ¿no? De explicar, de arrojar luz y, en fin, no, pero bueno, perdón, este es un pequeño paréntesis que pues nada, ¿no? Es como también de quienes estamos estudiando los conceptos y pues pasan cosas siempre, ¿no? Bueno, lo que dice Rita Segato, que creo yo que es mucho más, eh, explica, tiene un alcance explicativo desde mi perspectiva más amplio que los anteriores, es que ella, a ver, ella está de acuerdo con la tesis de Sergio González Rodríguez, un gran periodista, gran pensador, a quien habría que estudiar bastante más, creo yo, silenciado, por supuesto, que él fue el de los primeros en estudiar los feminicidios en Ciudad Juárez. Pero él, la tesis de Sergio es que en el marco del Tratado de Libre Comercio se empezaron a poner negociaciones, desmantelar el Estado que viene con el paquete neoliberal. eh, por ejemplo, cuando entraban estas empresas extranjeras, ni el municipio, ni el estado, ni la federación, como parte del acuerdo, les pedían, por ejemplo, aranceles para, pues qué sé yo, pavimentar, poner luz, ¿no? Transporte. Y lo que sucedió fue una precarización de las ciudades, porque crecieron poblacionalmente y lo que crecieron fueron las periferias de miseria, las casas irregulares, ¿no? Y no se robusteció el Estado, por supuesto, ¿no? No entró más dinero para tener alumbrado público y qué sé yo, ¿no? Tampoco se les pidió, como parte del tratado, tampoco se les pidió, ahí tenemos anotados, ¿no? Los puntos del tratado donde está esto especificado, ¿no?
Tampoco se les pidió, por ejemplo, que tuvieran transporte público, transporte de trabajadoras, ni hospitales, ningún tipo de prestación, ¿no? Que es el inicio de las condiciones laborales en las que estamos el día de hoy en el país. Allí inicia eso, ¿no? Entonces, dice Sergio, no había manera en que los empresarios locales pudieran competir con las canadienses y con las norteamericanas. No había manera, ¿no? Y no había manera tampoco de encontrar una mochada por parte de la élite o la fratria, como le llamará Segato, la fratria política, para los moches, que tampoco había manera de negociar. No podía negociar ni la fratria política ni la fratria empresarial. Entonces acudieron al narcotráfico, dice Sergio. Y empezaron, dice él, que los primeros cuerpos de mujeres se sembraron para sembrar la sensación de miedo para los inversionistas y decirles, aquí mandamos nosotros. Si ustedes quieren estar aquí seguros, tienen que negociar con nosotros. Y tenemos, ahí nace el matrimonio entre Estado, empresas y narcotráfico. En estos términos, no que antes no tuvieran relación, sí tenían, pero en estos, aquí nace esta, digamos, como relación, ¿no? Neoliberal frente. Entonces, como pueden ver, los feminicidios son esos cuerpos de las mujeres, son parte de la negociación neoliberal. Y eso a mí me parece que es muy fuerte, ¿no? Rita Segato continúa por esta línea. Ella misma reconoce los hallazgos de Sergio González y también de Diana Russell, de Diana Washington, perdón, que es una periodista pocha que también estuvo haciendo una investigación muy, muy importante. Washington fue la primera en decir que los cuerpos de las muchachas eran mensajes. Y ella dice, lo cierto es que están dando un mensaje con esas muchachas ahí que ponen en el territorio que está en disputa, ¿no? Entonces, lo que dirá Rita Segato es que la tesis de Rita Segato es que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres está instaurando un lenguaje, que es el lenguaje de la violencia. Y dirá, empieza con las mujeres, pero no se queda allí, ¿no? Se instaura ese lenguaje y ese lenguaje empieza a operar y después, pues, ¿qué tenemos, no? Cuerpos de hombres sicarios, bueno, ustedes recordarán en la guerra contra el narcotráfico, cuando estuvo iniciando, ¿no? Los cuerpos de sicarios con teléfonos en la boca, eran claramente mensajes, pero eso no inició ahí, eso inició antes, con los cuerpos de estas muchachas, ¿no? Las más vulneradas, que eran, muchas de ellas eran migrantes, una gran migración de Veracruz a Ciudad Juárez. Entonces yo siempre me imagino este caso prototípico. Es una muchacha que está en Ciudad Juárez, que tiene su familia en Veracruz y que un día desaparece en su cambio de turno como pasó tantas veces. Y pongamos que son los 90 y esa niña le habla a su mamá que el fin de semana y su mamá no recibe su llamada un fin de semana, podemos que se preocupa, pero ya el segundo fin de semana ya se preocupa mucho más. ¿Cuántos fines de semana van a pasar para que esa mamá viaje de Veracruz a Ciudad Juárez y llegue y las fiscalías la den dar una vuelta y otra vuelta y otra vuelta? Es decir, hay algo, las víctimas están elegidas, por supuesto, ¿no? Y entonces aquí sí que entra la mirada de género, ¿no? El feminismo que Rita Segato también no lo deja de lado, ¿no? No va con él de frente, sino que lo tiene como parte de su estudio estructural, diría, claro, porque las mujeres duelen menos, ¿no? Eh, porque no van a reclamar por ellas tanto como reclamarían por otras, ¿no? Y no nada más por mujeres, por racializadas y por pobres. Aquí entonces sería no nada más la categoría de sexo, también la de raza y la de clase, ¿no? Que es lo que enseñan los feminismos negros y los feminismos decoloniales, que no podemos nada más pensar el problema desde la perspectiva de ser mujeres, ¿no? También
la raza y la clase, ¿no? Porque todo está entremezclado en un mismo sistema de opresiones que se sustenta o que se erige sobre la vulneración de los cuerpos de las mujeres, los sectores campesinos y las clases pobres y la racialización, ¿no? Bueno, yo pienso que, bueno, damos una, ya no voy a hablar como esto específico del sacrificio, adelantamos y damos quizá otra. Eh, También pasamos, estas ya son como partes. Aquí a lo mejor em, yo quisiera, no quiero terminar esta charla con este amargo sabor de boca porque no solamente es amargo, sino también sería falso dejar aquí el, la historia de una anotación para la historia del concepto de feminicidio, porque falta una parte muy importante que es la agencia de las mujeres, la resistencia y el trabajo de las mujeres que han resistido. Emanuela Borsaquielo, ella hace un estudio de Ciudad Juárez y Guanajuato, aquí el corredor industrial en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, ¿no? Está, está replicando un poco Ciudad Juárez y bueno, ella hace un gran estudio sobre esto y ella señala que los cuerpos que fueron a arrojar en Carpo Algodonero estaban enfrente del Sindicato de Trabajadoras de la Maquila. Es decir, no nada más son víctimas que porque no dicen nada o porque nadie las quiere, las vamos a tratar. En eso ella critica a Rita Segato, ¿no? Sino que también las están viendo como una resistencia, ¿no? Entonces, por eso también están hablándoles a esta resistencia y es importante señalar que las verdaderas conocedoras, expertas, aportativas para el concepto de feminicidio, pues son las madres que son las grandes expertas, ¿no? Con ellas hemos tenido el material fundamental para teorizar el soporte estatal de estos crímenes, ¿no? Sin lo que ellas han recopilado en las carpetas de investigación de sus hijas, ni Marcela Lagarde, ni Monarres, ni Segato, ni nadie habría podido ver con tanta claridad la participación del Estado y de las fiscalías, ¿no? Entonces, digamos que que una de las fuentes es esta que hay un aspecto del concepto de feminicidio que es resistencia, que es trabajo y que es, digamos, desobediencia absoluta, ¿no? A lo que dice la fiscalía de usted váyase a su casa, que ya aparecerá, seguro se fue con el novio, ¿no? Y esta tenacidad de buscarlas, ¿no? Si damos a la siguiente, yo quisiera que nos despidiéramos con estos rostros es la señora Norma Esther Andrade con su hija Lilia Alejandra, la que está gritando, la señora Paula Flores, madre de Sagrario, que son, Norma Esther es una de las cofundadoras de la colectiva Nuestras Hijas de Regreso a Casa y la señora Paula de Voces sin Eco, son dos referentes que hasta el día de hoy siguen en pie de lucha. Y si damos otra si vemos otra foto, pues aquí tenemos a la señora Araceli Osorio, que es la madre de, siempre le digo, eh, perdón, es que siempre confundo con Yakiri, no es Yakiri. Ay, no, me da mucha pena y hemos estudiado un montón de ese caso. La señora Araceli Osorio, que es la madre de esta chica, ahorita me voy a acordar, me tengo que acordar, eh, que fue víctima de feminicidio en CEU, en la UNAM. eh, una gran luchadora social, la señora Araceli. No sé, algo tengo con ese nombre, se me va, que me perdone mucho, ahorita me tengo que acordar. Si le damos a la siguiente, también quisiera que viéramos a la señora Irene Buendía, que es madre de Mariana Lima. Buen día. La señora Irinea fue quien dio eh,
A ella le debemos la debida diligencia. Está es que con la sentencia Mariana Lima, buen día. Y bueno, aquí tenemos en la siguiente, las tenemos a ellas, ¿no? Juntas resistiendo eh, hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos esta historia también es parte muy oculta del concepto de feminicidio, pero que eh, es parte fundamental, ¿no? Lo que sostiene al concepto, pues, es la lucha y el trabajo y el dolor también de estas mujeres. Muchas gracias. Lesbi, muchas gracias. Muchas gracias, Kenia. Lesbi. Pues muchísimas gracias, Liliana, por este recorrido tan interesante sobre el surgimiento del concepto de feminicidio, ¿no? Y cómo pues está la participación de tantas mujeres y en particular en esta última parte como de las madres buscadoras, ¿no? Que me parece que es muy importante. Bueno, no sé si Kenia, tú quieres comentar algo o alguien eh, bueno, pues que Kenia que está por aquí o me fijo también acá en las redes este, si hay algún comentario. Eh, sí, adelante, Kenia. Ujú. Sí, muchas gracias. Pues nada, pues primero agradecer a la doctora Liliana por la verdad fue una charla muy interesante. Pues bueno, yo soy alumna del posgrado en estudios latinoamericanos que coordina la doctora Ana Laura y pues me pareció muy interesante la charla porque pues justamente mi tema es sobre el feminicidio. Y pues sí, apenas voy empezando, pero sí he notado mucho esta cuestión de la conceptualización que incluso, bueno, desde mi perspectiva y pues hasta lo que llevo ahorita, pues siento que es una parte muy importante en la cuestión para poder erradicar este tipo de violencia. Y como usted mencionó, me quedó muy marcada la frase de conceptualizar es politizar. Y creo que es muy claro porque pues los vemos yo sé que los feminicidios pues no son solamente estadísticas, ¿no? Pero hay una cuestión con el concepto que se utiliza, pues ya vemos, ¿no? Feminicidio o feminicidio. Y siento que también eso aumenta la situación de que pues no se tomen en cuenta muchos, a lo mejor, asesinatos violentos de mujeres que no se consideren feminicidios. No sé usted qué opine sobre eso. Sí, Kenia, muchas gracias. Fíjate que esto que dices es fundamental porque pues tenemos, o sea, yo pienso, eso de bueno, primero la frase conceptualizar es politizar es de Celia Amorós, así encuentra su artículo, ¿no? Como conceptualizar es politizar y está hablando justamente de violencia contra las mujeres, no solo el feminicidio, ¿no? Es muy interesante leerla en este sentido. Y de lo otro, yo pienso que allí está de manera muy clara la importancia de conceptualizar y de, ahora sí que conceptualizar bien, ¿no? Porque Rita Segato, por ejemplo, ella recuerda que la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero no falló, la sentencia no es por feminicidio, sino por crímenes de lesa humanidad, de crímenes contra mujeres, pero no como feminicidio. Y esto es porque el concepto designa tanto a las muertes con esta participación del Estado como a las muertes, por ejemplo, por la pareja y todo, ¿no? Entonces, eso, fíjate ya lo grave que es, ¿no? O sea, la conceptualización no tan clara, las consecuencias tan graves que puede tener, ¿no? Entonces, ella propone, en ese caso, designar feminicidio para los casos en los que las mujeres conocían a su atacante, ¿no? Que es además
un gran porcentaje de los feminicidios en el país los cometen novios, exnovios, ¿no? Maridos. Eh, a denominar eso como feminicidio y femigenocidio a esta política de Estado, como el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Y como el caso de muchos crímenes, por ejemplo, el asesinato de madres buscadoras, ¿no? Eso contaría como femigenocidio, desde desde la perspectiva de Rita Segato, en donde ella pone la partícula geno como de genocidio, ¿no? O sea, como claramente ir contra un grupo poblacional. Entonces, bueno, esto que tú dices, esto tú lo puedes encontrar en un artículo de Rita Segato que está también en la guerra contra las mujeres, que se llama así femigenocidio. Entonces, sí, ella ahí explica, además, o sea, ese es un ejemplo muy claro de lo importante que es. O sea, yo sé, porque además digamos que teóricamente lo podemos estar discutiendo bastante, pero la realidad también es, Kenia, que luego cuando son las discusiones en el Congreso y tanta negociación que se puede hacer, realmente es un logro que esté feminicidio como está, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta que que parecieran sutilezas, pero no lo son, ¿no? O sea, que estas importantes eh, eh, definiciones, pues no se entienden en una discusión como las que se dan en el Congreso, ¿no? Entonces también ahí hay otro trabajo de tratar de hacer lo más claro posible la definición pues para que pueda entrar, ¿no? En una discusión de ese tipo, sí. Pero bueno, muchas gracias por tu pregunta y te deseo mucha suerte. Eh, no me estás preguntando, pero yo te voy a decir un poco lo que le digo a todas las muchachas que se acercan porque están trabajando estos temas. Al lado de tu plan de trabajo, de lecturas, también está bueno que tengas un plan de autocuidado porque son temas que tienen un efecto fuerte, ¿no? En nuestra vida interior. Entonces, pues no sé, hay cosas, o sea, es importante cuidarte, ¿no? Que también te cuides y resguardes tu tranquilidad. No sé, yo por ejemplo no leo de esto después de las 7 de la noche para no irme a dormir con ellos. En fin, hago cosas, ¿no? Para, para contrarrestarlo, ¿no? No es que no nos va a doler, sí que duele, pero puede escalar bastante sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, pues nada más. Muchas gracias, le agradezco también su consejo. Y pues sí, la verdad que no son temas fáciles de tratar. Pues bueno, antes del posgrado estuve yo trabajando con personas desaparecidas, entonces también son temas bastante fuertes. Y pues bueno, el hecho de trabajar con las familias, con las víctimas indirectas, también es algo muy pesado, pero igual creo que es bastante necesario, porque pues una cosa es lo que podamos hacer de manera teórica y otra pues ya también en la realidad, ¿no? Y pues nadie mejor que ellos son quienes pueden eh, pues aportar a esta parte. Claro, claro, sí. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Liliana, por esta participación. Realmente a mí me parece muy interesante y me quedo un poco eh, con esta última reflexión que creo que hacen ambas, ¿no? En sentidos distintos, tanto Kenia ahora lo que menciona como la parte con la que tú terminaste tu presentación, ¿no? De también el papel de las familias, ¿no? En el caso tuyo particularmente de las madres buscadoras y en general cómo es que este fenómeno se extiende a todas las familias, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Decía justamente en algún momento que me preguntaban sobre esta plática, que creo que algo que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una investigación académica es que el problema está en la sociedad
de alguna manera lo conceptualizamos y lo atraemos hacia la investigación académica para de alguna manera poder darle seguimiento con un cierto orden, ¿no? Para poderlo asir, para poder ver desde dónde se puede entender mejor y explicar mejor cierto fenómeno, pero que a final de cuentas no podemos olvidar que ese problema le atañe a la gente en particular y que pues de las personas que más podemos aprender y a las que más debemos de considerar son a las personas que están involucradas dentro de esos procesos, ¿no? Creo que en todos los casos, pero en particular en casos como estos en donde pues son temas pues verdaderamente sensibles para todas las personas que resultan involucradas de manera directa o indirecta en estos casos, ¿no? O más directa, menos indirecta, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es un punto de reflexión, ¿no? También de la importancia de esto, de cómo conceptualizamos y desde dónde lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué razones lo vamos a conceptualizar desde esa perspectiva? ¿Cuáles son, qué es lo que esperamos, ¿no? Es muy importante, y lo mencionamos también justamente en una de las últimas clases, cómo es que pasa, cómo es que todas estas investigaciones dentro del ámbito académico pueden o no pasar a través de todos los intereses políticos y de toda el lenguaje político, ¿no? Lo que se pueda lograr gracias a las investigaciones sociales, ¿no? Y que a veces nos suena o nos sabe a poco desde la perspectiva académica, pero que a final de cuentas los cambios sociales pues siempre son más o menos lentos, ¿no? Casi todos los derechos son una ganancia ardua, ¿no? No se conceden, no se ganan, pues lamentablemente, pero creo que en general es así, ¿no? Y eso pues le da mucho sentido al tipo de investigaciones como el que ahora nos ha presentado la doctora Liliana y como el que pues también Kenia está ahora por emprender, ¿no? Así que yo admiro mucho a todas las investigadoras que se han dedicado a estos temas porque pues a final de cuentas eh, es algo que creo que en particular todas las mujeres debemos agradecer. Toda la sociedad, por supuesto, toda la sociedad, pero de manera importante y quizá más directa en general todas las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, no me resta nada más que agradecer a Liliana su presentación. No sé si tú quieres decir algo más, y bueno, pues yo muy agradecida y bienvenida en otras ocasiones. Espero que podamos seguir conversando sobre este y muchos otros temas, ahora que termines también tu nueva, o en el proceso, ¿no? De de la nueva investigación. Ay, no, pues gracias a ti, Ana, por la invitación. Bueno, nada más como decir que, o sea, yo a estas cosas llego preguntándome por cómo hacen las películas para contarnos también algo, ¿no? O sea, como que eso es lo que a mí me ha inquietado y es eso en lo que estoy, ¿no? No hago filosofía del derecho ni nada, estoy en estética. Y creo que una de las cosas que he tenido más claro es que mientras es que como la calidad ética de una película, en este caso, tiene que ver con la manera como quienes realizan esa película se relacionan con el tema, ¿no? Eso a mí lo veo cada vez con mayor claridad. Se relacionan de manera muy crítica algunos, ¿no? Como es el caso de la que estoy haciendo ahorita con las Poquianchis, la película, pero, o en el caso de Bajo Juárez, de una manera profundamente respetuosa y expectante, ¿no? O sea, es un documental que no quiere dar ninguna respuesta, lo que está preguntando, y eso, pues nada, ¿no? Como en el fondo podemos encontrar estas cosas, ¿no? Que están allí puestas en un documental de una manera que a mí me resulta muy misteriosa, pero pues sí. Entonces, Bueno, bueno, ahora que mencionas esto, creo que es muy importante porque a final de cuentas también es una cuestión de cómo nos acercamos como audiencia a esos trabajos, ¿no? Y las razones por las cuales nos acercamos y la perspectiva que podemos tener acerca de esos trabajos, ¿no? Y la importancia pues, del papel del arte, ¿no? En los problemas sociales en general, no del cine, pero del papel del arte
para el tratamiento de los problemas sociales, pues evidentemente son formas de representación que son muy poderosas, que comunican mucho y que así como pueden comunicar de una manera sesgada hacia ciertas posiciones, pueden hacerlo también de manera ética, ¿no? Y creo que eso es importante y es importante como audiencia también acercarnos a este trabajo como el que tú realizas pues para entender eso y para generar su propia conciencia como espectadoras del arte en general, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me parece muy importante esto último que mencionas, ¿no? Y pues nada, pues muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, pues hasta la próxima. Esta ha sido la última conferencia del ciclo de los linderos de la filosofía de este semestre, pero bueno, esperen noticias pronto. Va a haber seguramente una nueva serie y ya lo anunciaremos con oportunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.